Hermano, es la palabra que Dios hoy nos ha regalado. ¿Por qué, por qué extender la mano? Porque siempre es necesario ayudar a alguien, siempre es bueno levantar a alguien. Así como en algún momento alguien nos ha levantado a nosotros, nosotros tenemos esa obligación de levantar a otras personas y levantarlas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayudarlos, porque levantar la mano no es darle un dinero a X persona, mira este dinero para que soluciones el problema. No, levantar a una persona es darle un consejo, es darle un abrazo, es decirle, cuentas conmigo, te puedo dar esta idea. Lo que les acabo de decir ahorita de la iglesia, estamos, y me acordaba que cómo mi esposa me ayudó, cómo me tendió la mano para levantarme cuando la conocí en Tumaco. Y y pensaba en ese momento que si no lo hubiese conocido, quién sabe qué hubiese sido de mi vida. Dios la usó a ella para, para transformar mi carácter, para transformar el propósito que yo estaba desviando con mi estilo de vida que estaba llevando en ese momento. Y de verdad que le doy la gloria a Dios porque la trajo a mi vida. Y venían esos recuerdos en medio de la ceremonia ayer, en el matrimonio que les contábamos hace un momento. Y decía el pastor, voy a tomar un versículo que él abrió, que está en Hebreos 13:4, que la palabra ahí nos dice que honroso es en todo el matrimonio, en todos el matrimonio. ¿Y por qué es honroso? Voy a tomar esa partecita allí, no lo que sigue. Porque Dios, si algo honra a Dios, es el matrimonio. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios lo honra. Y ante todo, esos matrimonios que se aman, que se respetan, que transmiten seguridad. Porque el matrimonio es eso. El matrimonio no solamente es proveer en una casa y poner un plato de comida en una mesa para una esposa, para unos hijos. No, el matrimonio en sí es hogar, es familiaridad, es brindar seguridad, es decir, aquí estoy. Y eso es bonito porque eso le gusta a Dios. Y miren que pensaba yo algo, y es que la belleza, la juventud, las fuerzas se van, se acaban. Pero lo único que queda, como dice la palabra de Dios, que queda para siempre, es su palabra. Por eso nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. Todo lo que nosotros hacemos que sea Dios ayudándonos. Y la vida realmente es como un baile. Un baile, ¿cómo se da? Es de dos. Un baile no es de una sola persona. Y si usted baila solo, lo puede bailar, pero, pero no es el deber de las cosas. Uno baila con otra persona. Y cuando uno baila con esa otra persona, tiene uno las fuerzas para hacer esa danza. Y la Biblia dice en Eclesiastés 4:9 que es bueno que estén dos, que el matrimonio es de dos, que la vida se debe vivir en pareja. Porque si usted baila el son de la vida, si usted baila la tonada que la vida le presenta solo, si usted se tropieza, se cae. Pero si está con otra persona, esa otra persona lo va a levantar, le va a dar la mano. Dice ahí la palabra de Eclesiastés 4, 9 y 10 que, que si hay dos en una cama y tienen frío, pues el uno arropa al otro, se ayudan. Que si se enfrentan a un problema, a una situación, los dos le pueden hacer frente a esa situación. De eso se trata la vida. De eso se trata el Evangelio en sí. De darse la mano al uno al otro para levantarse. Para decir, yo estoy aquí, cuentas conmigo, no estás solo. Qué bonito que podamos tener personas así alrededor de nuestra vida. Es bonito no sentirse solo. Estar solo es de las cosas, pienso yo, más feas que hay. Claro está, hay momentos en que uno necesita también estar solo,
pero esos momentos de soledad pienso que son para dedicárselos a Dios, no para recordar eventos del pasado que nos lastimen el corazón y la mente, que no es para recordar eventos que nos traigan un remordimiento, no. Si queremos estar solos es un momento para estar con Dios, a solas con Dios, leyendo la palabra. Yo traigo un escrito, la historia de Antón. Se lo voy a leer. Préstenme mucha atención, por favor. Como estamos hablando de extender la mano, estamos hablando de que en la vida no es bueno estar solo. Y cuando tenemos a una persona a nuestro lado, estamos llamados a dar esa mano. Y estamos llamados también a recibir esa ayuda. Les quiero leer la historia de Antón. Antón era un hombre joven de 18 años, de nacionalidad judía, y era dueño de una de las panaderías más famosas de Alemania para la fecha de 1933 a 1939, o sea, ya hace unos años larguitos. Antón, a pesar de ser un hombre joven, tenía la virtud de ser generoso, con al menos con los menos favorecidos. Cuando a su panadería llegaban personas que no tenían para comer, él los tomaba por el brazo y los llevaba atrás de su local. Les tendía una mesa donde gentilmente les hacía de comer de sus famosas tortas judías, de habichuela y de huevo. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, Antón es capturado por el ejército nazi de Hitler y es acusado como auspiciador. ¿Sí saben qué es auspiciador? Que ayuda a otras personas a levantar una rebelión o por un fin común. Entonces, él en sí tenía esto, que él, a los que llegaban a su panadería, fuese judío o alemán, y no tenía para comer, él les brindaba un plato. La cuenta la historia que era una torta de habichuela y huevo. Entonces, ¿qué vieron los alemanes en él? Que él era un auspiciador de los que se estaba levantando en contra del gobierno nazi. Lo cual hace que lo lleven a uno de los centros de concentración nazi. Antón logra sobrevivir a la barbarie. Todo el holocausto nazi que hemos escuchado, Antón sobrevivió a ese holocausto. Y aquí viene la partecita, el meollo de esta historia de Antón. Y cuando a Antón le preguntaban cómo había logrado sobrevivir a ese holocausto, solía él contar la siguiente historia. Estoy vivo, contaba Antón, estoy vivo, porque cuando era adolescente de apenas 18 años, los nazis me subieron a un tren rumbo a Auschwitz con aproximadamente 500 personas en un solo vagón. Parecíamos animales. Allí nos embarcaron sin comida, sin agua, sin abrigo. Todo el tiempo nevaba. El frío era brutal e insoportable. Así que la muerte estaba en cada rincón de los vagones de aquel tren. Junto a mí recuerdo que había un anciano, el cual temblaba de frío sin parar. Parecía que su cuerpo se iba a descomponer en 1000 pedazos. Yo también me estaba congelando, pero decidí en mi corazón ayudar a aquel desconocido anciano y usé mis manos para frotar las suyas, su cara, sus piernas. Lo abracé con mi cuerpo, o sea, él lo abrazó toda la noche. Le hablaba preguntándole por su familia. Le pedía que no se rindiera, que siguiera luchando por su vida. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, descubrí algo que me estremeció el alma y el corazón. Todas las personas que estaban con nosotros en el vagón habían muerto congelados en el transcurso de aquella noche. Solo quedábamos vivos aquel anciano y yo.
El anciano vivió porque lo mantuve caliente y hablando toda la noche. Yo viví porque lo mantuve a él vivo. Y entonces decía Antón, el secreto de la supervivencia es calentar el corazón de los demás. Escuchen bien, lo voy a volver a repetir. El secreto de la supervivencia es calentar el corazón de los demás. Cuando das calor, lo recibes también. Cuando ayudas a vivir, tú también vives. Moraleja. Aquí termina. Moraleja. Cuando vives para servir, sirves para vivir. Esa es la, la enseñanza, y bonita la enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús estamos llamados a eso, a ayudar a aquel que lo necesita. Y como decía hace algún momento, no es porque tenga que darles dinero, no es porque tenga que darles cosas materiales, es lo de adentro, es lo espiritual, es un abrazo, es un decir aquí estoy contigo, un te quiero, un te amo. Eso levanta a otra persona y a eso Jesús nos llama. La Biblia dice en Santiago 4:17, si por favor lo buscan, Danita lo va a leer en el nombre de Jesús, Santiago 4:17. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ustedes entienden esa palabra? Cuando, cuando usted sabe lo que tiene que hacer, que puede brindar un abrazo, que puede decir un Dios te bendiga, que puede dar un buen consejo, pero usted no lo hace, se lo reprime y de forma egoísta se queda callado, pues Dios conoce eso y para Dios eso está mal. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, por favor. Si uno sabe hacer bien, lo hace. Tenemos que pasar el ruido. Por favor, lo vuelves a leer. Si uno sabe hacer bien y no lo hace, está Sí. pecando. Exactamente. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. ¿Qué decidió Antón? Hacer el bien. Antón se pudo haber quedado arropándose él mismo, pero él decidió arropar a ese anciano que temblaba, como lo cuenta la historia. Y eso fue la decisión que no tomaron los demás en el vagón. Las demás personas decidieron acurrucarse a sí mismas y no ayudar a su prójimo, al que tenían al lado. No les importó. Con tanto frío, solamente pensaron en él. Pues, contrario a lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús no pensó en él. Jesús estaba pensando en nosotros, en darnos vida, en levantarnos, en ayudarnos. Por eso hoy la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús, porque Él se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros, para darnos salvación. Y por Él hoy somos salvos. Por eso nosotros como hijos de Dios y del Altísimo, no podemos estar buscando males en otras personas. No podemos estar buscando la falla porque eso no es de Dios. La misma palabra nos enseña en Mateo 7:3, dice el Señor, ¿por qué buscas la paja en el ojo de tu hermano? Primero mira la viga que hay en tu ojo. Hipócrita, dice el Señor. Mateo 7:3, desde el 3, si lo tienen allí, me dicen amén. Amén. Por favor. 7:3, hasta el 5. ¿Y por qué te preocupas por la tuya del ojo de tu amigo cuando tú tienes el tronco de tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudar a quitar la tuya de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte la tuya en el ojo de tu amigo. Amén. Y es una realidad. En la vida siempre estamos buscando la paja en el ojo ajeno. Pero Jesucristo nos está diciendo, tú no tienes una paja, tú tienes es una viga. Tú tienes es un tronco en tu ojo. Y estás buscando el pecado en la otra persona. Nosotros somos así. Y humanamente eso no está bien. Porque si algo nos ha llamado Jesús el Evangelio, es a buscar levantar a esas otras personas.
pero primero nos tenemos que mirar nosotros mismos. Primero me tengo que sacar la viga de mi ojo para yo poder sacar la pequeña paja que hay en mi hermano. Porque la viga que hay en mi ojo o el mal que hay en mí es peor que lo que tiene mi hermano o el que está a mi lado. Y entonces, a razón de eso, nosotros tenemos que empezar a cambiar, a que nuestra vida sea transformada. O sea, qué sencillo es el Evangelio. Como decía Jesús, las cosas de simple. El Señor siempre está abierto a ayudarnos. Jesús vino a darnos salvación. Y la agenda de Dios siempre estará presta para mostrarnos cuál es el camino que nosotros debemos elegir. Afortunados cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana y bendecidos son ustedes porque ustedes vienen por una palabra, porque ustedes vienen a ver qué Dios le dice en esta mañana, porque no es el hombre, es Dios en su palabra el que nos habla a cada uno de nosotros. Y yo no sé si Dios los coloca a ustedes a reflexionar como Antón, que él decidió, seguramente sin conocer a Jesús, porque los judíos rechazan a Jesús, eso no lo sé, o si era cristiano, no lo sé porque la historia no lo dice. Pero Antón decidió hacer lo correcto. Ustedes también decidan hacer lo correcto en sus vidas. Y van a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, como dice la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién me dice quién es un bienaventurado de espíritu? Un pobre de espíritu, perdón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Búsquenlo en Mateo capítulo 5, verso 3. Porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu, señora, el pobre de espíritu es aquel que necesita. Y todos necesitamos de Dios. Todos los que estamos aquí. El pobre de espíritu es aquel que tiene hambre de las cosas de Dios. Cuando usted es pobre, hablemos ahora de la parte material. Cuando usted es pobre y no tiene que comer, ¿usted qué hace? Buscar comida. ¿Qué pasó en la pandemia? Lo que nos mostraban ahorita en las imágenes en la televisión por allá en Italia, recuerdo yo, que la gente buscaba en la basura porque los supermercados estaban cerrados y no estaban vendiendo alimentos y habían personas de escasos recursos que no habían podido abastecerse en la pandemia. ¿Y qué les tocaba? Buscar en la basura alimento para poder llenar su estómago. Ellos eran pobres porque no tenían alimento y necesitaban alimentarse o llevar un pedazo de pollo, de carne vencida o de pizza echada en la basura, llevársela a sus seres queridos. La Biblia nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú eres pobre de espíritu cuando tú reconoces tu necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice ahí adelantico en la palabra en el 4, porque ellos serán consolados. Tus lágrimas, tu dolor, Dios lo escucha y tú vas a ser consolado. Tú vas a ser levantado, porque el consuelo de Dios viene en el Espíritu. ¿Me lees, por favor? ¿Quién tiene Mateo 5, 3 y 4, por favor? Afortunados los que reconocen. Sí. Afortunados los que reconocen sus necesidades físicas, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que son tristes, porque ellos los consolarán. En la versión de ella dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Es que de eso se trata, de que nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de leer la palabra, nuestra necesidad de que nuestra alma, nuestro espíritu sea llenado. Llénese de Dios, sienta esa necesidad. Nosotros no venimos a una iglesia solamente, o bueno, no podemos tener la concepción de venir a un sitio, a una iglesia, a un lugar, solamente por cumplir. Nosotros vamos porque tenemos necesidad de que Dios nos hable. Yo ahorita que estábamos en la alabanza y que tenía a Sebastián al lado, Dios traía a mi memoria cuando yo me escapaba de mi mamá para ir a buscar de Dios. Y cuando fui adolescente, que ya tuve más yo así como Sebastián me iba, porque me gustaba
me gustaba la escuela dominical, me le escapaba a mi mamá para escuchar la palabra de Dios, que eso ya yo se los he contado un par de veces. Pero cuando fui adolescente, que ya tuve claro lo que es el camino en Jesucristo, yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, en mi mente solamente operaba el deseo de qué me va a hablar Dios, qué me va a decir Dios hoy. Y antes de salir de mi casa yo oraba, yo le decía, Señor, háblame. Porque yo les he contado que yo vendía aguacates. Y el negocio de aguacate en las calles no es fácil. Es un negocio difícil, a sol, a agua, pasar vergüenza, que la gente, que te salga mal el aguacate al tú partírselo y te lo tiren en la cara. Entonces, yo le pedí a Dios de que me fuera bien y que esa semana me hablara. O sea, que cuando yo iba al culto, Dios me hablara, me dijera algo que me diera fuerza, que me alentara para enfrentar esa semana. Y de verdad que el Espíritu Santo es maravilloso. Lo hacía. Me daba una palabra. Y esa palabra para mí era suficiente toda la semana para enfrentar los problemas que yo tenía esa semana. Por eso el consuelo de Dios viene en el Espíritu. Y cuando hablamos en el Espíritu, es que viene de adentro hacia afuera. El Señor nunca te va a dar el consuelo de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No le doy la paz como la da el mundo. No le doy la paz como la da el mundo. Él la da diferente. ¿Por qué? Porque la paz y el consuelo que Cristo da viene de adentro, viene en el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Juan 14:27. Amén, por favor. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Exactamente. Y no se angustien y no tengan miedo. O sea, siempre estén confiados en Él. Nosotros siempre esperamos que los hombres nos den la mano y que las personas que están a nuestro lado nos ayuden. Pero realmente la paz que nosotros debemos de sentir o la ayuda principal es la ayuda de Dios. Está bien que tenemos amigos, tenemos familia, tenemos personas que nos quieren a nuestro alrededor, pero realmente la paz principal que una persona debe esperar, la debe esperar en Dios. Porque muchas veces cuando colocamos también los ojos en los hombres, nuestro corazón se equivoca y vamos a salir lastimados. Por eso nuestra mirada tiene que estar siempre en Cristo Jesús. Y yo recuerdo que cuando Jairo iba caminando, que ya también hemos leído la historia de Jairo en Lucas capítulo 8, versos 49 y 50, cuando Jesús y Jairo caminaba, llegó un momento en que a Jairo le dijeron, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y yo me pongo en los zapatos de Jairo y yo digo, tremendo baldado de agua fría que Jairo recibió. Yo creo que ese corrientazo que le cayó a Jairo en ese momento de recibir tamaña noticia, ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Pero ¿qué hace Jesús? Lo toma por el brazo y le dice, no temas. Tú no temas. Tú solamente crees. Y yo les digo a ustedes en esta mañana nuevamente, ustedes no teman. Ustedes solamente crean. Ustedes confíen en Dios. Miren que Dios utiliza cada problema, cada situación con que ustedes se enfrentan para que ustedes se acerquen a Él. Si estoy enfermo, tengo que orar. O sea, ¿por qué Dios permite la enfermedad en mí? Porque Dios me está llamando a orar. Si estoy triste y la Biblia dice que Él cambia mi lamento en baile y mi tristeza en gozo, si estoy triste, ¿qué debo hacer? Debo cantar alabanza. Debo exaltarlo a Él. Todo lo que me pasa y lo que sucede en mi vida y en la suya es una oportunidad para acercarme a Dios. Si tengo problemas de cualquier índole económico, lo que sea, pues ayuno, leo la palabra de Dios. Siempre Dios va a utilizar sus problemas como una oportunidad para que usted se acerque a Dios. No deje de acercarse a Dios. No deje de usar las herramientas que Dios les entrega a ustedes para que vengan a Él.
Dice la palabra de Dios de manera que, que si Dios es nuestro ayudador, no temeré de lo que pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. No voy a poner mi mirada en los hombres. O sea, no voy a temer a lo que los hombres puedan hacer, las personas, aunque necesitemos de las personas. No, mi mirada tiene que estar es en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, echando nuestras cargas, primera de Pedro 5:7, echando nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El único que tiene cuidado de mí, de mi corazón, de mi vida, se llama Jesús. ¿Tenemos a las personas? Sí, y por eso comencé por allí, por los hombres, por la historia de Antón. Los hombres muchas veces elegimos hacer lo que es correcto, pero también nos equivocamos, también fallamos, y queriendo hacer lo correcto lastimamos el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el sentido correcto de la vida. El único que tiene el sentido correcto de la vida es Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no, y fallamos y nos equivocamos. Por eso no podemos confiar en hombres. Está bien que nos dejemos ayudar, está bien que ayudemos, pero siempre todo lo que nosotros recibamos en nuestra vida es para la gloria de Dios, para aquel que lo dio. Así utilizó al vecino, al de al frente, al jefe en el trabajo, al compañerito en la escuela. Toda la gloria es para Dios, todo viene de Él, todo viene de Él, por Él y para Él. Y a Él es que tenemos que darle las gracias. Los discípulos se preocupaban mucho cuando salían a predicar. Vamos a ir sin comida, ¿cómo nos vas a mandar sin alimento? Es que los judíos nos están acechando, nos quieren matar. Cuando Jesús les contaba, es que el Hijo del Hombre tiene que morir, ¿cómo vas a morir? Jesús, ¿qué les decía? Ustedes no se ocupen en eso. Ustedes no se ocupen por lo que los hombres hagan por ustedes. Y yo les digo hoy a ustedes no se preocupen porque la gente los señale, porque los amigos no les hablen, porque a veces les suceden cosas malas. Ustedes preocúpense de Dios. Ustedes amen a Dios. Eso es lo que va a levantar su corazón y eso es lo que le va a dar las fuerzas a ustedes para enfrentar los obstáculos de la vida. Amar a Dios. Encontramos en Mateo 5, en Mateo, 10:28. Jesús les decía a los discípulos, ustedes no teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿Lo tienen? Por favor. Amén. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien teman a Dios que puede utilizar el cuerpo como el alma en el infierno. Exactamente. Miren que ahí la palabra es clara. Ustedes no le teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Ya no pueden hacer, los mataron. Y Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos que estaban preocupados. Señor, ¿y si nos arrestan? Señor, ¿y si nos persiguen? ¿Y si nos apedrean? Jesús le decía, no se preocupen por eso. Eso es lo de menos. Porque a la final lo importante es lo que está dentro. A la final lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Jesús les decía a ellos, no se preocupen por los hombres, ni lo que ellos piensan de ustedes, ni cómo lo señalan, ni lo que hablan de ustedes. Pueden matar el cuerpo, pero ya no pueden hacer más nada. Mas teman a Dios, dice el Señor Jesucristo a los discípulos. A ese sí ténganle miedo a Dios, porque Dios puede matar tanto el alma como el cuerpo y echarlo en el infierno. Y eso a la final es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, de que nuestra alma, nuestro espíritu, no vaya al infierno, no sea destruido. Acuérdense que esta vida pasa en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que está dentro de nosotros es la eternidad, lo que está dentro de ustedes. Y eso es lo que en lo que nosotros tenemos que poner la mirada. Que esta vida se pasa, hoy estamos jóvenes, pero mañana se van a acordar de mí y se van a acordar, y el pastor Orlando ya decía que estábamos jovencitos ese día, pero la vida se va tan rápido y ya hoy tengo 40, 50, 60 años. Y ustedes se van a acordar de esta palabra, que la vida se va rápido y que uno se tiene que preocupar más por lo que está dentro, por la vida eterna, porque eso sí no se va a acabar. Porque hay dos caminos. Está el camino de la eternidad con Dios, pero también está el camino
de la eternidad en el infierno. Y ustedes escogen ese camino. Y ustedes escogen ese camino poniendo la mirada en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo único que a ustedes y a mí nos levanta. No hay más nada. Dice la palabra de Dios que de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cómo Iraíta se lo sabe de la pe a la pa, Dios, mi mamá? Está muy bien. Y nosotros nos tenemos que aprender la palabra y tenemos que incrustarla en nuestro corazón. Pero fíjense que ahí lo que en la palabra nos está diciendo, agárrate de Jesús, porque Él es la vida eterna. Agárrate de Él, fortalécete en Él. Mire que graciosamente nosotros nos preocupamos más por la moda, por la casa, por el carro, por sacar una bonita profesión adelante, porque la gente nos tenga en buen concepto. Pero no nos preocupamos realmente por lo esencial e importante, que es la vida eterna. Por eso el Señor decía, bienaventurados aquellos los pobres, los que tienen necesidad espiritual. Tenga necesidad espiritual de Cristo Jesús. Tenga necesidad de Dios, que es lo único que te va a ayudar, es lo único que te va a fortalecer. Mire, y podrá sonar grosero esto que voy a decir, pero el que no tiene a Cristo Jesús está frito. El que no tiene a Cristo en el corazón está fregado. Busquen Hechos 4:12. ¿Qué les dice ahí la palabra? Hechos 4:12. El que no tiene a Cristo está fregado. El que no tiene a Cristo va para el infierno. El que no tiene a Cristo va para la paila. Por eso nosotros tenemos que abrazar a Jesús, creer en Jesús. ¿Quién lo tiene? Hechos 4:12, por favor. Y en ninguno hay tentación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted y yo necesitamos a Jesús. Y si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, pues dice la palabra en Apocalipsis 20, de que los nombres de los que no fueron encontrados en el libro de la vida, ¿a dónde fueron echados? En el lado de fuego, al infierno, al lugar de tormento. Debo de vivir para Cristo. Mi vida debe ser para el Señor, mi familia. Hechos 16:31, por favor. Hechos 16:31. La Biblia más rápida del oeste. ¿Quién lo tiene? Danita, por favor. Bueno, me respondieron. Sí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Eso fue lo que le dijeron al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación de mi vida, de los míos, es Jesucristo. Por eso yo no me debo apartar de Jesús. Por eso el único que me puede tender la mano y sostenerme se llama Cristo, el Señor. Lo que Jesús hizo en la cruz por ustedes y por mí, lo hizo por amor, lo hizo por pasión. Crean en Jesús, agárrense de Él. Si hay algo que Dios quiere, es salvarlos a ustedes. Si hay algo que Dios quiere, es levantarlos y ayudarlos. Por eso digo, afortunados ustedes, porque hay gente allá afuera que no quiere saber nada de Jesús. Hay gente que se burla del Evangelio. Y hay gente que tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Y te dicen, sí, yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Pero tú vives conforme a como dice la Biblia. No, es que yo sí para andar en religiosidad, yo sí para andar metido en una iglesia, yo sí para andar leyendo la Biblia, yo sí no estoy. Yo creo que usted ha escuchado eso. ¿Por qué? Porque han escuchado del Dios de la vida, que es Jesús, pero no quieren nada con el Dios de la vida. Y pobrecito porque están vacíos. Y pobrecito porque en un momento dado no tendrán quien los ayude. La Biblia dice que todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Pero la oportunidad está aquí en la tierra. Ya después que partamos de aquí ya no hay oportunidad. Ya estamos acusados. Y ya sabemos para dónde va el que no tiene
a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el que tiene a Jesús tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo tiene la ira de Dios sobre él. ¿Quieres bendición o quieres ira? Yo creo que cada uno de nosotros queremos bendición. Y por eso nosotros nos tenemos que dejar guiar de la palabra, que la palabra es espíritu y es vida, y es el consolador, y es el que nos levanta y es el que nos sostiene. Que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, pero una semana donde ustedes puedan leer la palabra, donde ustedes le puedan decir a Dios, Dios mío, háblame. ¿Qué tienes para mí esta semana? Señor, yo necesito que tú me reveles. Pero dígaselo a Dios de todo corazón. No deje que la vida vaya pasando día a día sobre usted. Dice la palabra de Dios que el mundo y su locura pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Deje que el mundo pase con sus fiestas, con su supuesta alegría, porque es una supuesta alegría la que el mundo da. La Biblia dice que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Mira, que tu testimonio le pueda cambiar la vida a otras personas. El testimonio de Antón, y que seguramente no era cristiano, a muchas personas le ha cambiado la vida. Ese testimonio que les acabo de leer, me lo regaló un amigo que me lo envió, pero yo lo busqué para ver si era cierto o no era cierto, porque en internet mandan tantas cosas y tantas mentiras que a veces uno no sabe qué puede ser verdad y que sí. Entonces yo lo busqué y la gente en los comentarios decía, ¿cómo me cambió la vida el testimonio de Antón? El testimonio de Antón me dio mucha fuerza. El testimonio de Antón me ayudó a ver la vida de una manera diferente. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente. Ensancha tu vida con la cruz de Cristo. Y vas a vencer. Y vas a vencer. Vas a poder vencer los obstáculos. Cuando Dios le dijo a Josué, van a derribar las murallas de Jericó, él no dudó, porque él sabía quién estaba con él. Bueno, yo les digo a ustedes, ¿ustedes saben quién está con ustedes hoy? Jesús. Jesús, en la medida en que usted quiera caminar con Jesús. Camina con Jesús y aunque los caminos sean torcidos, Él te los va a hacer derechos. Camina con Jesús y entra por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y ancha es la puerta también, la que lleva a la perdición, y dice la palabra, y muchos son los que entran por ella y se pierden. Pero estrecha es la puerta que incomoda, que talla, y pocos entran por esa puerta. ¿Por qué? Porque no les gusta. Porque el camino de Jesucristo es un camino de obediencia, es un camino de disciplina. Por eso, hoy los invito a ustedes a que extiendan la mano. Extiendan la mano a ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Si Antón pudo poner su vida en función a salvar la vida de un anciano que desconocía, ustedes también con su testimonio y con la obediencia a Jesús pueden salvar la vida de otras personas. Que su testimonio hable, su testimonio en Cristo Jesús hable por sí solo de lo que Cristo está haciendo en las vidas de ustedes. Al ustedes vivir en santidad, que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Al ustedes vivir en santidad, ustedes les están extendiendo la mano a una persona. Porque las personas están viendo lo que Cristo está haciendo en ustedes. Y no se sientan avergonzados de que Cristo está obrando en sus vidas. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences de Jesús. No te avergüences de lo que ya Dios comenzó a hacer en ti. Y la obra que Dios comenzó a hacer en ti, Dios la terminará. Dios la va a hacer. Dios va a tener un buen fin contigo, con tu casa, con los tuyos. Porque Él dijo, tengo pensamientos de bien y no de mal, sino de bendición. No tengo pensamientos de maldición, sino para bendecirte, para ayudarte. Pero búscalo. Pero abre tu corazón a Él. Él dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted no conoce lo que va a venir mañana, pero si usted se pone delante de Dios, Él le va a hacer conocer sus caminos. Porque Él dijo, no le haré conocer a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra, que voy a destruir. No le haré conocer a mi amigo lo que pretendo hacer. Así va a ser Dios con ustedes. Si usted lo busca, si usted le cree, Dios a usted le va a revelar. Porque Él dijo,
Porque en su palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Y si Dios lo prometió, Dios lo hará. Y si Él prometió que te va a levantar y te va a ayudar, te va a sostener. Dice la palabra de Dios que el único que nos sostiene y que nos ayuda es el Señor Jehová de los ejércitos, que acampa a sus ángeles alrededor de los que temen. Si usted teme, Dios lo protege. Si usted teme y lo busca y lo anhela, lo va a ayudar. Y esa es la palabra que Dios me ha regalado para hoy. Que espero que esta palabra la lleven toda esta semana. Bendigan todo lo que Dios pone delante de ustedes. Sea malo, sea bueno, todo lo que Dios pone delante de ustedes es para fortalecerlos en la fe. Nunca miren las cosas con que Dios los quiere apachurrar, de que Dios los quiere destruir. No, todo lo que Dios les pone delante es para fortalecerlos y ayudarlos. Amén.